Saludos, buenas noches, Giselle, Rey, amigos televidentes. Por estos días, mucho se ha hablado del bloqueo. A propósito de la firma del presidente John F. Kennedy, un día como hoy, hace 60 años, de la proclama presidencial 3447, que impuso el bloqueo sobre el comercio entre Estados Unidos y Cuba. Pareciera que no queda mucho por decir y denunciar, pero un solo ejemplo habla de la magnitud en el tiempo de esta política de asfixia. Y, por ejemplo, mis abuelos, que pueden ser sus abuelos, nacieron antes del triunfo de la Revolución. También mis padres pueden ser los suyos. Pero aún así, esas dos generaciones han sufrido el asedio constante del bloqueo contra Cuba. Este comentarista vino al mundo cuando el bloqueo ya tenía 2 décadas de injustas medidas. Mi hijo, que puede ser su hijo, sus hijos, nietos, sobrinos, primos, en fin, han vivido siempre bajo las penurias que impone el entramado de leyes, medidas unilaterales y acciones hostiles desde Washington. Aunque se toma como fecha la de hoy, en realidad la guerra económica empezó mucho antes, desde el mismo 1959. En esa primera etapa el gobierno estadounidense redujo la compra de azúcar y luego eliminó la cuota azucarera. Las principales compañías petroleras interrumpieron los suministros y se negaron a procesar el crudo adquirido en la Unión Soviética. Se detuvo la planta de concentración de níquel de Nicaragua. Se restringió el correo postal. En suma, tensiones que se incrementaron hasta que Estados Unidos rompió en enero de 1961 las relaciones diplomáticas y consulares entre ambos países. Todo ello, el preludio para que Kennedy oficializara lo que ya venían haciendo: tratar de liquidar la revolución mediante el cerco y estrangulamiento económico. 6 décadas después, es cierto que el bloqueo no tiene la culpa de todo, pero mis amigos, es difícil encontrar un espacio en Cuba que no esté marcado de alguna manera por esas medidas unilaterales. Desde las relaciones entre padres e hijos que viven separados por el estrecho de la Florida, hasta la macroeconomía. Incluso cosas que a primera vista pareciera que no tienen nada que ver, sí lo tienen. La economía cubana, por ejemplo, ha funcionado de forma irregular para poder burlar de alguna manera el bloqueo y que los proveedores sigan trayendo equipos y piezas de repuesto. Si bien es cierto que no es la única causa de todos los problemas que existen en Cuba, también es real que ha generado condiciones e incentivos que estimulan comportamientos inadecuados, justificar el incumplimiento de los planes económicos, la ineficiencia de una industria y hasta actos de corrupción. El objetivo es simple: hacernos pasar trabajo y penurias y que adicionalmente pensemos que toda la culpa es nuestra y terminemos decepcionados de nuestro proyecto de nación soberana, independiente y socialista. Lo que tiene que quedarnos bien claro es que todos los días una narrativa anticubana, manipuladora y desleal intenta por todas las vías que usted no perciba a la luz del sol el daño que nos hace el bloqueo y le echemos la culpa al Estado, sus instituciones, al gobierno, sus ministros, incluso que los califiquemos de fracasados. Mire, el que no vea el daño que nos hace el bloqueo es porque no quiere o es muy oportunista. A estas alturas es importante entender que el bloqueo no es una única ley que se aprobó en el pasado. Con los años se hizo más compleja la situación. En la actualidad es un entramado de leyes, sanciones y acciones de gobierno que se actualizan y se apuntalan una sobre otra. Las acciones anticubanas amparadas en esa política incluso han sido quirúrgicas para ir a donde más daño hacen en lo económico y social. La inversión extranjera, por ejemplo, el turismo, los servicios médicos, las remesas, los vuelos directos, todo muy bien pensado maquiavélicamente para cerrar las vías de entrada de divisas al país y hacer sufrir a las familias cubanas. Entonces es importante entender que el bloqueo no es solo la proclama de Kennedy o la ley Helms-Burton, son muchas sanciones que también buscan generar confusión y atemorizar a los inversores. Y usted se preguntará, ¿hasta cuándo? Tendrán que pasar 60 años más hasta que entiendan que es una política fracasada, como el propio presidente Barack Obama admitió. Una pregunta con una respuesta triste y real. No parece que vaya a cambiar por el momento. La política del actual mandatario Joe Biden es precisamente esa, la de no hacer nada y mantener el curso impuesto por la administración republicana de Donald Trump y sus ya conocidas 243 medidas.
No hay voluntad política en la Casa Blanca demócrata para abrir el juego y pedirle al Congreso, dominado también por los demócratas, que deroguen el entramado de leyes que asfixian la economía cubana y apuestan por la política de bloqueo. 13 presidentes han pasado por el despacho Oval desde que triunfara la revolución. Todos, escúchelo, todos y cada uno de ellos, en mayor o menor medida, alimentaron el bloqueo contra Cuba. 7 fueron republicanos, 6 demócratas. Nada que esperar, ni de unos ni de otros. Lo que nos toca es construir el socialismo con esa piedra en el zapato, a nuestro ritmo, es verdad, más lento, pero de manera más inclusiva y sin miedos. Tenemos que entender el bloqueo de verdad, sus esencias históricas, verlo como parte de un conflicto político entre dos proyectos de nación y de sistema social. Solo así comprenderemos cuáles son los principios que tenemos que defender. Manténgase informado. Recuerde, la verdad necesita de nosotros.